Instituto para la Justicia Social Louis-Eben. Vamos a continuar el día de hoy con la lección número 4. La solución a todos los problemas de la injusticia social en el área de la economía. Es el cursillo de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Vivir las bienaventuranzas. Recordemos que el amor a Dios y al prójimo son inseparables. Quisiera empezar en este día con la lección número 4 con una oración de San Luis María Griñón de Montfort. Son los fragmentos de lo que se conoce como la oración encendida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tu ley divina, Señor, es transgredida. El evangelio de tu Hijo es abandonado. Torrentes de iniquidad cubren toda la tierra e incluso arrastran a tus sirvientes. Toda la tierra es desolada. La impiedad está en el trono. Tu santuario es profanado. Oh Señor de justicia, Dios de venganza, ¿tú nos abandonarás? Al final todo se volverá como Sodoma y Gomorra. ¿Permanecerás siempre callado? ¿Soportarás esto para siempre? ¿Acaso tu voluntad no debe cumplirse en la tierra como en el cielo? ¿Acaso tu reino no debe venir? ¿Qué es lo que te pido? Nada para mí, pero todo para tu gloria. Te pido esclavos de tu amor y de tu voluntad, personas de noble corazón quienes, sin ninguna voluntad propia que pueda ensuciar o detenerlas, realicen todos tus deseos y venzan a todos tus enemigos, como nuevos David, llevando el madero de la cruz y la honda del Santo Rosario. Cuántos ladrones, personas impías, borrachos y libertinos juntan fuerzas en contra tuya todos los días, tan fácil y tan rápidamente, quienes, aunque están divididos por sus propios intereses, no obstante unen sus fuerzas hasta la muerte para emprender la guerra contra ti bajo el estandarte del demonio. Y tú, gran Dios, aunque haya tanta gloria, dulzura y provecho sirviéndote, ¿solo llegan un manojo de personas a servirte? ¿Llega solo un manojo de soldados bajo tu estandarte? Solo un manojo de nuevos arcángeles San Miguel gritarán entre sus hermanos y llenos de celo para tu gloria, ¿quién como Dios? Ah, permíteme gritar por todas partes, fuego, 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 auxilio, 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 auxilio en la casa de Dios, auxilio en las almas, auxilio hasta en el santuario, auxilio a nuestros hermanos que son asesinados por el hambre, auxilio por nuestros niños cuyas gargantas son cortadas por el aborto, auxilio por nuestros padres que son apuñalados por la eutanasia. Señor, levántate, ¿por qué pareces dormir? Levántate con todo tu poder, tu misericordia y tu justicia, para formar una compañía de soldados escogidos, para defender tu gloria y salvar a las almas, para que no haya más que un rebaño y un pastor, al que todos le rindamos gloria en su templo. Solo Dios. Amén. En esta lección número 4 vamos a conversar, les voy a conversar yo sobre la solución creada por la sociedad, creada por los laicos de la Iglesia Católica y todos los hombres de buena voluntad. Este llamado es para todos los hombres de buena voluntad. El costo de servicio por la deuda pública aumenta proporcionalmente a la deuda, ya que es un porcentaje de esta misma deuda. Para financiar la deuda, el gobierno federal vende los bonos de Estado y otros bonos, la mayoría de ellos comprados por bancos colaterales. En lo que concierne a la venta de bonos del Tesoro o bonos del Estado, el gobierno es un vendedor imbécil
no vende sus acciones a los bancos, las regala, ya que esas acciones no les cuestan nada a los bancos, ya que no prestan dinero, lo crean. No solo obtienen algo por nada, sino que sacan intereses de ello. Esto es absurdo. Y en todos los países es igual. Es legal, pero no es moral. Referente a esto, es revelador el intercambio que tuvo lugar entre el señor Wright Patman, presidente de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos, sobre el banco y el numerario, y el señor Mariner Eccles, presidente del Banco Central de los Estados Unidos, o del Fondo del Monetario, de la Reserva Monetaria, el 30 de septiembre de 1941, relativo a la creación de 2.000 millones por la Reserva Federal. Escuchemos esta conversación que voy a transcribir a ustedes, voy a conversarles. Patman: ¿de dónde tomó usted el dinero para comprar esos 2.000 millones de obligaciones al gobierno? Eccles le responde: lo hemos creado. Patman: ¿con qué? Eccles responde: con el derecho de emitir crédito, o sea, dinero. Patman vuelve a preguntar: ¿y no hay más soporte que el crédito del gobierno? Eccles: tenemos las acciones del gobierno. Y Patman: exactamente, el crédito del gobierno. Eso nos lleva a la pista para la solución del problema de la deuda. Si las acciones se basan en el crédito del gobierno, ¿por qué el gobierno tiene necesidad de pasar por los bancos para hacer uso de su propio crédito? Recordemos, el banco o el banquero no es el que le da el valor al dinero, sino el crédito del gobierno, es decir, de la sociedad. La única cosa que hace el banco es esa transacción, o en esa transacción, es traer una escritura, es decir, cifras, que permiten que el país utilice su propia capacidad de producción, es decir, que haga uso de sus propias riquezas. El dinero, como habíamos visto en las lecciones anteriores, no es otra cosa más que eso, una cifra que da derecho a los productores. El dinero no es más que un signo, una creación de la ley, nos decía Aristóteles. El dinero no es la riqueza, sino el signo que da derecho a la riqueza. Sin productos, el dinero no tiene ningún valor. Entonces, ¿por qué pagar por cifras? ¿Por qué pagar por lo que no cuesta nada fabricar? Y ya que ese dinero se basa en la capacidad de producción de la sociedad, ese dinero también pertenece a la sociedad. Entonces, ¿por qué tendría la sociedad que pagar a los banqueros por el uso de su propio dinero? ¿Por qué el gobierno no emite directamente su dinero sin pasar por los bancos? Incluso el primer gobernador del Banco Central de Canadá admitió que el gobierno federal tenía el derecho para emitir su propio dinero. A Graham Towers, que era gobernador del banco de 1935 a 1951, se le hizo la pregunta siguiente, ante el Comité Canadiense de la Banca y el Comercio en la primavera de 1939. Escuchemos. Pregunta: ¿me dirá usted por qué un gobierno con poder para crear dinero debería conceder ese poder a un monopolio privado y después pedirle prestado lo que él mismo puede crear, cargado con interés, tal que nos conduce al punto de una bancarrota nacional? Towers respondió: si el Parlamento quiere cambiar la forma de operar el sistema bancario, ciertamente está en su poder hacerlo. Pero obviamente, como también controlan las leyes, es muy difícil, imposible casi este cambio. El inventor Thomas Alva Edison dijo: si nuestra nación puede emitir un bono de $1, puede emitir también un billete de $1, ya que el elemento que hace que el bono sea bueno, también hace que el billete sea bueno. La diferencia entre el bono y el billete es que el bono permite a los accionistas recibir más del doble de la cantidad del bono
además de un 20% adicional, mientras que el dinero no le paga a nadie más que a quienes contribuyen directamente en el sistema de manera útil. Es absurdo decir que nuestro país o cualquier país puede emitir 30 millones en bonos del Estado y no 30 millones en moneda. Ambas son promesas de pago, pero una engorda a los usureros y la otra ayuda a la gente. Si el dinero emitido por el gobierno no fuera bueno, entonces tampoco lo serían los bonos. Es terrible cuando el gobierno, para incrementar la riqueza nacional, prefiere endeudarse y someterse a los ruinosos cargos de intereses, poniéndose en las manos de hombres que controlan el ficticio valor del oro, cuando el dinero tenía como su respaldo el patrón oro. Ya no es así, ahora todo es dinero electrónico, la mayoría. Aquí están algunas preguntas que nosotros debemos hacernos a menudo. ¿Tiene el gobierno el poder para crear su dinero? ¿Sería este dinero tan bueno como el de los bancos? Respuesta: el gobierno tiene ciertamente el poder para crear y emitir su propio dinero, dado que ha sido el gobierno quien le ha otorgado este poder a los bancos. El que el gobierno haya rechazado este privilegio y se lo haya otorgado a los bancos es el mayor grado de imbecilidad. De hecho, es el primer deber de cada gobierno soberano emitir su propia moneda, pero actualmente los gobiernos injustamente se lo han otorgado a las corporaciones privadas. El primer país en hacerlo fue Gran Bretaña en el año de 1694. Tanto en Canadá como en los Estados Unidos, esto sucedió en 1913. Pregunta: ¿no hay peligro de que el gobierno pueda hacer mal uso de este poder y emitir grandes cantidades de dinero, resultando esto en inflación? ¿No es preferible que el gobierno delegue este poder a los banqueros para salvaguardarlo del capricho de los políticos? Respuesta: el dinero emitido por el gobierno no debe ser más inflacionario que el creado por los bancos. Deben ser las mismas cifras basadas en la misma producción del país. La única diferencia es que el gobierno no permitiría la deuda ni el pago de interés para lograr obtener dichas cifras. Al contrario, la primera causa de inflación es precisamente el dinero creado como deuda por los bancos. Inflación significa el incremento de los precios. La responsabilidad de las corporaciones y gobiernos que piden prestado para poder pagarle a los bancos más dinero del que estos han creado obliga a las compañías a incrementar el precio de sus productos y a los gobiernos a aumentar los impuestos. ¿Cuál es el medio utilizado por el gobernador actual del Banco Central para luchar contra la inflación? Precisamente lo que la incrementa, el aumento de las tasas de interés. Es tratar de apagar el fuego vertiendo gasolina sobre él. Es obvio que si el gobierno de Canadá decidiera emitir su propio dinero, o de cualquier gobierno, sin límites, de acuerdo a los caprichos de los políticos, sin ninguna relación con la producción actual del país, también se produciría inflación. Y esto no es para nada lo que proponemos en este cursillo y en la doctrina de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia a través del crédito social. Hay que llevar a cabo una contabilidad simple y precisa. Pregunta: ¿cómo podría llevarse esto a cabo? Respuesta: dándole al dinero su propia función, que no es otra cosa que el ser una simple cifra, un boleto, como el que se compra para ir al cine o a cualquier espectáculo, que represente los productos, no otra cosa más simple, contabilidad. Y dado que no es otra cosa que un sistema contable, lo único que hay que hacer es llevar una contabilidad precisa. El gobierno nombraría una comisión de contadores, un organismo independiente llamado Oficina Nacional de Crédito,
que esto podría ser el Banco Central quien se encargara de esto al ser nombrado por el gobierno, y esta institución estaría a cargo de llevar esta contabilidad, en donde el dinero no sería más que el reflejo, la expresión exacta de la realidad de la economía, la producción expresada en logros y el consumo en obligaciones. Dado que no podemos consumir más de lo que se produce, las obligaciones nunca podrían exceder los logros y el déficit y la deuda serían imposibles. En la práctica funcionaría de la siguiente manera. El nuevo dinero sería emitido por la Oficina Nacional de Crédito en la medida en que los productos son fabricados y se retiraría de la circulación en la medida en que son consumidos, es decir, cuando son comprados los productos. Así no habría problema de tener más dinero que productos, sino que habría un constante balance entre ambos. El dinero siempre mantendría su mismo valor y la inflación sería imposible. El dinero no sería emitido de acuerdo a los caprichos del gobernador ni de los contadores, dado que esta comisión actuaría de acuerdo a los hechos, basándose en la producción y el consumo. La mejor forma de prevenir el alza de los precios es bajarlos. La mejor manera de prevenir un incremento en el precio es el bajar los precios. Y el crédito social también propone un mecanismo para bajar los precios al menudeo, llamado descuento compensatorio, que le permitiría a los consumidores comprar toda la producción disponible al rebajar los precios mediante un descuento de un determinado porcentaje para que el total de los precios al menudeo de todos los productos en venta igualara el total del poder de compra disponible para el consumidor. Es decir, este descuento sería posteriormente reembolsado a los comerciantes minoristas por la Oficina Nacional de Crédito. Esto lo explicaremos con más detalle en las siguientes lecciones. Así ya no habría más problemas financieros. Por ejemplo, si es que hay una sobreproducción, digamos, de naranjas en una comunidad, lo que no se pueda vender en el mercado, esa sobreproducción, la Oficina Nacional de Crédito emitirá al productor un bono por la cantidad de esas naranjas que no se pudieron vender al mercado. Y aquellos que compren en la tienda recibirán un billete de descuento que puedan canjear por esos productos. Ya lo entenderán un poquito más en las siguientes clases. Pregunta: ¿qué pasaría si el gobierno emitiera su propio dinero para saldar las necesidades de la sociedad? Respuesta: automáticamente sería capaz de pagar por todo lo que se produce en el país y ya no se vería obligado a pedir prestado a gobiernos extranjeros ni a las instituciones financieras domésticas. Los únicos impuestos que la gente pagaría serían por los servicios recibidos. No tendríamos que pagar 3 o más veces el precio de los desarrollos públicos debido al cargo de los intereses. Cuando se necesitara un nuevo proyecto, el gobierno ya no se preguntaría: ¿tenemos dinero para pagar este proyecto? Sino, la pregunta que sería: ¿qué materiales y trabajadores requerimos para hacerlo? Y automáticamente se emitiría el dinero necesario para llevar adelante esta nueva producción. Entonces, los ciudadanos podrían vivir de acuerdo a sus medios reales, a sus medios físicos, las posibilidades de la producción. En otras palabras, todo lo que es físicamente posible debería ser financieramente posible. No habría más problemas económicos. El único límite sería el de la capacidad productiva del país. El gobierno debería ser capaz de financiar todos los desarrollos y programas sociales requeridos por la población que son físicamente factibles. Bajo el presente sistema que vivimos de un dinero deuda, si la deuda fuera pagada a los bancos, no habría dinero en circulación, creando una depresión infinitamente peor que cualquiera del pasado. Permítame citar de nuevo el intercambio de esa conversación entre el señor Merz, el señor Eccles,
ante la oficina de la banca y comité del dinero del 30 de septiembre de 1941. Padman, el señor Smers Padman. ¿Usted declaró que la gente debería pagar sus deudas en lugar de gastar su dinero? Usted se acuerda de esa declaración, supongo. Eccles le responde. Era en relación con las compras a plazos. Padman. ¿Cree usted que la gente debería pagar sus deudas cuando puedan generalmente? Eccles. Pienso que eso depende en gran parte del individuo, pero si no hubiera deuda en nuestro sistema monetario... Padman. Es la pregunta que yo quería hacerle. Eccles. No habría más dinero. Padman. Supongamos que todo el mundo paga sus deudas. ¿No habría más dinero para hacer marchar los negocios? Eccles responde. Exacto. Padman. Dicho de otro modo, nuestro sistema está basado completamente en la deuda. ¿Cómo se puede esperar salir de la deuda cuando todo el dinero para pagarla es creado ya como tal, es decir, como deuda? El equilibrio del presupuesto es una camisa de fuerza absoluta. Lo que hay que equilibrar es la capacidad de pagar con la capacidad de producir, pero no con la capacidad de tasar, ya que la capacidad de producir es la real, la capacidad de pagar es la que hay que ajustar a la capacidad de producir, hacer financieramente posible lo que físicamente es realizable. Reembolso de la deuda. Saldar una deuda es simple justicia, si esta deuda es justa. En el caso contrario, sería un acto de debilidad. En el caso de la deuda pública, la justicia es no hacer deuda sin dejar de desarrollar el país. Primeramente, dejar de crear deudas, y para la ya existente, las solas obligaciones que habría que reconocer serían las de los ahorradores, de los que no tienen el poder de crear el dinero. La deuda disminuiría al correr de los años a medida que las obligaciones vencieran. El gobierno satisfacería integralmente las deudas cuyo origen representa un desembolso efectivo de parte del acreedor. Obligaciones adquiridas por los individuos, pero no las obligaciones adquiridas por el banquero con dinero creado, que no son más que deudas ficticias, creadas ya sea en un ordenador, en un computador o con un esferográfico. En cuanto a las deudas del tercer mundo, son en esencia deudas a los bancos que han creado todo el dinero que han prestado a esos países. Entonces, esos mismos países no tendrían que reembolsar ningún interés y sus deudas se verían borradas, por decirlo así. Los bancos no perderían nada, ya que ellos mismos fueron los que crearon ese dinero que no existía antes. Ahora podemos entender la urgencia con que nuestro Santo Padre Juan Pablo II llamó en el año 2000, al jubileo del año 2000, a que se borren todas las deudas de todos los países, porque es dinero que no existe, es dinero ficticio, es la gran mentira del siglo. El control social del dinero. San Luis, rey de Francia, fue quien dijo: la primera obligación de un rey es acuñar dinero cuando sea necesario para la vida económica sólida de sus vasallos. No es del todo necesario, tampoco se debe recomendar que los bancos sean abolidos, eliminados o nacionalizados. El banquero es un experto en contabilidad e inversión. Muy bien puede continuar recibiendo e invirtiendo los ahorros con ganancias, tomando su parte de las ganancias. Como cualquier otro negocio, no estamos pidiendo la destrucción ni estamos atacando a los bancos. Estamos hablando del sistema pernicioso de las finanzas que aniquilan a la humanidad. Pero sí, la creación del dinero es un acto de soberanía que no debe dejarse en manos de un banco. La soberanía debe ser retirada de las manos de los bancos y devuelta a la nación, a los pueblos. El dinero en libros es bueno, un invento moderno que se debe mantener, pero en lugar de su procedimiento,
con una lapicera privada o una computadora privada en la forma de una deuda, estas cifras que sirven como dinero deberían venir del lapicero o del computador de un organismo nacional en una forma de dinero destinado para servir a la gente. Por lo tanto, nada debe voltearse en el campo de la propiedad o la inversión. No debe existir la necesidad de abolir el dinero actual y reemplazarlo con otros tipos de dinero. Es la tendencia que quieren hacer ahora en nuestros países en Latinoamérica, de crear un banco al estilo chavista, al estilo comunista o socialista, donde los dueños serán los estados. Y esto no es el objetivo de las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia, de una justicia social. Todo lo que se necesita es que un organismo monetario social añada suficiente del mismo tipo de dinero a los dineros que ya existen, de acuerdo con las posibilidades del país y con las necesidades de la población. Uno debe parar de sufrir privaciones cuando existe todo lo necesario en el país para proporcionar comodidad a cada hogar. La cantidad de dinero debe medirse de acuerdo con la demanda de los consumidores por los bienes útiles y posibles. Por lo tanto, los productores y consumidores en conjunto, toda la sociedad, la cual al producir bienes frente a las necesidades, deberán determinar la cantidad de dinero nuevo que un organismo, actuando en el nombre de la sociedad, deberá poner en circulación de tiempo en tiempo, de acuerdo con el desarrollo del país. Así la gente recuperaría su derecho a vivir unas vidas completas de acuerdo con los recursos del país y las grandes posibilidades de la producción moderna. Y la gran pregunta viene: ¿quién es el dueño del nuevo dinero? Bien, el dinero deberá ser puesto en circulación de acuerdo al nivel de producción del país y según lo dicten las necesidades de distribución. Pero ¿a quién le pertenece este nuevo dinero cuando entre en circulación en el país? Este dinero le pertenece a los ciudadanos mismos, no a los partidos políticos. No le pertenece al gobierno, que no es el dueño del país, sino solamente el protector de un bien común. Tampoco le pertenece a los contadores del organismo nacional monetario, como los jueces. Ellos llevan a cabo una función social y son remunerados por sus servicios de acuerdo con la ley por la sociedad. Ahora, ¿a cuáles ciudadanos pertenece este dinero? A todos. Este dinero no es un salario, es un dinero nuevo inyectado al público para que la gente, como los consumidores, puedan obtener bienes que ya han sido hechos o que sean fácilmente realizables. Los mismos que están esperando solamente el poder adquisitivo suficiente para estos bienes, para producirlos. Uno no puede imaginarse ni por un momento que el dinero nuevo, que proviene de manera gratuita de un organismo social, solamente pertenezca a uno o a unos pocos individuos en particular. Cabe recordar aquí lo que nos decía su santidad Juan Pablo II. Él decía: no a la globalización en manos de unos pocos centros privados. Con toda imparcialidad, no existe otra manera de poner este dinero nuevo en circulación que por medio de la distribución equitativa entre todos los ciudadanos sin excepción, tanto al rico como al pobre, como al desamparado, como al drogadicto, a todos sin excepción. Tal participación también hace posible que se logre el máximo beneficio del dinero, ya que llega a cada rincón de la tierra. Supongamos que el contador que actúa en nombre de la nación encuentra necesario emitir $1,000 millones más a fin de cumplir con las últimas necesidades del país. Esta emisión podría tomar la forma de dinero en libros, es decir, dinero contable, como el banquero lo hace hoy en día. En vista de que hay en este ejemplo 25 millones de canadienses y $1,000 millones que compartir, cada ciudadano recibiría $40. Así, el contador registraría $40 en cada cuenta de cada ciudadano.
Estas cuentas individuales podrían fácilmente ser supervisadas por parte de las oficinas postales de correo o por sucursales del banco que es de propiedad de la nación. Esto es lo que llamamos un dividendo nacional. Cada ciudadano tendría $40 extra para su propio crédito en una cuenta que crearía el dinero. Este dinero podría haberse creado y puesto en circulación por el Organismo Monetario Nacional, una institución especialmente establecida para este propósito mediante una ley del Parlamento. Que no se pretenda, nos dice las enseñanzas de la Iglesia, que no se pretenda dar a la Iglesia como caridad lo que le pertenece por justicia, que no se pretenda dar bonos de pobreza lo que realmente les pertenece a los pobres. A cada uno el dividendo. Siempre que sea necesario, se puede aumentar la cantidad de dinero en un país para cada hombre, mujer y niño, sin importar su edad, y ellos recibirían su parte de la nueva etapa del progreso que hace que el nuevo dinero sea necesario. Esto no representa pagar por un trabajo realizado, sino un dividendo para cada uno, por su participación en un capital común. Si existe propiedad privada, existe también propiedad comunitaria, que todos poseen de la misma manera. Aquí está un hombre que no tiene nada más que los trapos con los que se cubre. No tiene comida con que alimentarse, ni un centavo en su bolsillo. Yo le puedo decir a él: mi querido amigo, usted piensa que es pobre, pero usted es un capitalista que posee un gran número de cosas, de la misma manera que yo, o que el primer ministro, que el presidente poseen. Las hermosas cascadas de la provincia tal, los bosques de tal región son suyos, así como también son míos, y fácilmente estos le pueden proporcionar un ingreso anual. La organización social que hace posible que nuestra comunidad produzca 100 veces más y mejor que si viviéramos aislados es suya así como mía, y debe tener algún valor para usted como lo tiene para mí. La ciencia que hace que la industria esté en capacidad de multiplicar la producción casi sin trabajo humano es una herencia que ha sido transmitida a cada generación, una herencia que continuará creciendo, y usted, que es un miembro de esta generación, así como lo soy yo, tendría una participación en este legado exactamente como yo. Si usted es pobre y está desnudo, mi querido amigo, es porque su parte le ha sido robada y puesta bajo cerradura y llave. Cuando usted no tiene alimentos, no es debido a que el rico se come todo el grano de la tierra, no es que la iglesia está llena de riquezas, es porque su parte se encuentra estancada en los elevadores de trigo, es decir, en los silos de trigo, en las bodegas, en las tiendas. A usted se le ha privado de los medios para obtener ese grano. El dividendo del que hablamos del crédito social se asegurará que usted reciba su parte, o por lo menos una gran parte de ella. Una mejor administración, libre de la influencia de los financistas y que se encuentre en capacidad para enfrentar a estos explotadores de hombres, hará lo posible para que usted obtenga el resto. Es también a través de este dividendo que usted será reconocido como un miembro de la especie humana, en virtud de lo cual usted tiene derecho a compartir los bienes de este mundo, por lo menos la porción necesaria para ejercer su derecho a vivir. Y ahora viene una gran pregunta que aterra a muchos católicos. ¿Debe el dinero reclamar interés? Creemos que no hay nada más que en el mundo que se preste a tanto abuso como el dinero. No es porque el dinero en sí mismo sea malo, al contrario. El dinero es probablemente el más grande invento creado por el hombre, ya que hace flexible el intercambio comercial, favorece la comercialización de bienes y facilita la vida en sociedad. Pero colocar al dinero en un altar es idolatría. Hacer del dinero un ser con vida que da vida o nacimiento a otro dinero nuevo no es natural. El dinero no engendra dinero. Como Aristóteles, el filósofo griego, dijo:
Sin embargo, ¿cuántos contratos se establecen? Contratos entre individuos, entre gobiernos y acreedores, que estipulan que el dinero debe engendrar dinero, o si no, tanto propiedades como libertades serán confiscadas. Poco a poco se ha venido haciendo efectiva la teoría, y especialmente en la práctica, que el dinero debe producir interés. Y a pesar de todas las enseñanzas cristianas al respecto, que son contrarias, tal práctica se ha difundido tanto que para no perderse en la furiosa competencia sobre la fertilidad del dinero, todos deben aceptar actualmente que es muy natural que el dinero engendre dinero. La Iglesia Católica nunca ha abrogado sus leyes antiguas, pero le ha sido materialmente imposible insistir en su aplicación. Hay una encíclica que les invitamos a que conozcan sobre la prohibición de cargar intereses. Y del interés, el cargo de interés es un pecado y nos llevaría a la excomunión. Ipso facto. Es la encíclica, ya enumeraremos en adelante, solo les invito a que tengan en mente los métodos utilizados para financiar la Segunda Guerra Mundial, en la que fuimos los acólitos de Churchill, Roosevelt y Stalin para defender, entre comillas, a la cristiandad. Solemnemente consagraron la regla de que el dinero, aun si era tirado al mar o a las llamas de la ciudad, debía generar interés. Nos referimos aquí, en el caso en particular a Canadá, a los bonos Victoria, que financian la destrucción, que no producen nada, pero que igualmente deben generar intereses. Para que nuestros lectores no se la pasen pensando que sus ahorros son colocados en la industria o en instituciones de préstamo, hagamos algunas distinciones. Si el dinero no se puede incrementar a sí mismo, hay cosas que sí puede comprar y que lógicamente producirán desarrollos. Por ejemplo, yo separo unos $5,000 para comprar una granja o animales o semillas o árboles o maquinaria. Con trabajo inteligente lograré que estas cosas produzcan otras. Los $5,000 fueron una inversión. Por sí mismos no hubieran producido nada, pero gracias a ese dinero fui capaz de obtener lo necesario para producir otras cosas. Supongamos que no cuento con esta cantidad, pero mi vecino sí, y él no la necesita durante las siguientes semanas, así que me la presta. Considero propio mostrarle mi agradecimiento, permitiéndole tener una pequeña parte de los productos que generaré gracias al capital productivo que obtuve. Es mi trabajo lo que hace que este capital sea útil, pero el capital por sí mismo representa trabajo acumulado. Ahora somos entonces dos cuyas actividades, pasadas para él, presentes para mí, propiciarán la aparición de la producción. El hecho de que él haya esperado para poder reclamar su parte de la producción con el dinero que recibió como recompensa por su trabajo, me permitió a mí obtener los medios de producción que de otro modo no habría podido lograr. Por tanto, somos capaces de dividirnos los frutos de esta colaboración entre ambos. Solo queda por determinar mediante un acuerdo y de manera equitativa la parte de la producción que es debida al capital. Lo que mi prestamista obtendrá en este caso es, estrictamente hablando, un dividendo, es decir, dividimos los frutos de la producción. El dividendo es perfectamente justificable cuando la producción es fructífera. Esta no es exactamente la idea a la que uno normalmente asocia la palabra interés. El interés es un reclamo hecho por el dinero, únicamente en función del tiempo e independientemente de los resultados del préstamo. Por ejemplo, tengo $1,000 que invierto en bonos federales, provinciales o municipales. Si yo compro bonos al 4% de interés, deberé obtener unos $40 por año, tan cierto como que la Tierra gira alrededor del Sol durante este mismo lapso de tiempo. Aún si el capital es utilizado sin ninguna utilidad,
Debo obtener mis $40. Ese es el interés. No hay nada que justifique este reclamo, pero ya se ha vuelto costumbre. No se basa en ningún principio. Pero sí hay justificación para el dividendo, dado que está subordinado al crecimiento de la producción. No hay justificación para el interés en sí mismo, pues está disasociado de la realidad. Está basado en la idea errónea de la generación periódica y natural de dinero. Hay algo que se conoce como inversiones indirectas. En la práctica, quien trae dinero al banco indirectamente lo pone en la industria productiva. Los banqueros son prestamistas profesionales y el depositante les pasa su dinero porque ellos son capaces de cuidarlo por él y manejarlo mucho mejor. El pequeño interés que el banco le acredita al depositario de vez en cuando, aún a tasas fijas, es de hecho un dividendo, una parte del ingreso que el banquero obtiene a partir de actividades productivas con la ayuda de los prestatarios. Ahora veamos las inversiones anónimas. De paso, digamos algo sobre la moralidad de las inversiones. Mucha gente no se preocupa en lo más mínimo con respecto a la utilidad o nocividad de las actividades que su dinero financiarán. En la medida en que produzcan utilidades, dicen, está bien, y mientras más utilidades, mejor la inversión. Un pagano no razonaría de diferente modo. Si el propietario de una casa no tiene el derecho de rentarla como burdel, aunque esto le representara grandes utilidades, el ahorrador no tiene más derecho de colocar sus ahorros en empresas dedicadas a arruinar las almas, aunque dichas empresas les llenaran sus bolsillos de dinero. Sería preferible para el banquero y el empresario estar disasociados. La pequeña industria de antes era mucho más sólida y sana. El financiero y el empresario eran la misma persona. El abarrotero de la esquina se encuentra en la misma situación. Las cadenas comerciales no. Las cooperativas, asociaciones de gente, guardan la relación entre el uso del dinero y su dueño y tienen la ventaja de hacer posibles empresas que excedan los recursos de un solo individuo. Y ahora se puede hacer mucho dinero invirtiendo en compañías pro aborto. Ahora, moralmente, debemos mirar estas inversiones. El crecimiento del dinero. Regresemos al inicio de la pregunta. ¿Debe el dinero reclamar interés? Y nos inclinamos a responder, el dinero debe reclamar dividendos cuando da frutos. De otro modo, no. La encíclica a la que me refiero es Vix per Venit, de su santidad Benedicto XIV. Luego Pío VI la hizo general a todo el mundo, ya que Benedicto XIV la hizo únicamente para Italia, pero condena el préstamo a interés como usura, cualquier porcentaje. Con los contratos no sucede nada diferente. Si el granjero debe pagar interés aunque no reciba la cosecha de ese año, si los granjeros del occidente de Canadá, por ejemplo, deben cubrir obligaciones al 7%, cuando los financieros que dirigen al mundo provocan la caída de los precios a 1/3 de lo que estaban antes, esto no cambia nada del principio. Simplemente prueba que se ha sustituido la realidad por el engaño. El granjero tendrá que pagar sus obligaciones, haya o no haya producción. Pero si el dinero puede reclamar dividendos cuando hay un incremento en la producción, este aumento debe crear automáticamente un incremento en el dinero. De otro modo, aunque el dividendo sea perfectamente justificable, sería imposible su distribución sin afectar a la gente de quien se ha tomado. Estaba diciendo en las líneas anteriores que gracias a los $5,000 que me permitieron comprar lo necesario para incrementar mi producción, el prestamista tiene derecho a reclamar su parte de mis buenos resultados. Esto es muy fácil de hacer si le permito tener una parte de mi producción. Pero si lo que tengo que darle es dinero, entonces las cosas cambian. Si no hay incremento en el dinero de la sociedad, del público,
Mi gran producción crea un problema: mayor oferta de bienes, pero sin dinero suficiente para comprarlos. Tendría éxito si desplazara a otro comerciante, pero entonces él sería la víctima. Alguien me dirá que los $5,000 han contribuido al incremento del dinero en circulación. Así es. Pero debo regresar ese dinero, más lo que yo llamo un dividendo y otros llaman interés. Entonces el problema no está arreglado. Y en nuestro sistema económico no lo estará. Para que el dinero aumente es necesario que el banco, el único que tiene la potestad, el único lugar donde el nuevo dinero es creado, le preste a alguien más. Pero al hacer esto, exige un pago que también será incrementado y seguirá creciendo la bola de nieve. El sistema de crédito social solucionaría este problema al arreglar muchos otros. El dividendo es algo legítimo, normal y lógico, pero el sistema actual no permite hacerlo sin perjudicar a alguien más. Recordemos la parábola del Evangelio. Nuestro Señor arroja a los cambistas del templo. De hecho, el único pasaje en la Biblia donde se menciona que Jesús usó su fuerza fue cuando arrojó a los cambistas del templo utilizando látigos y tirando sus mesas. Mateo 21, 12 al 13 y Marcos 11, del 15 al 19. Precisamente porque estaban prestando dinero a interés. En aquel tiempo existía una ley que decía que tanto el diezmo como los impuestos del templo podrían pagarse únicamente bajo una moneda llamada el medio ciclo del santuario, de la que los cambistas se las habían arreglado para obtener el monopolio. Existían diferentes monedas en ese tiempo, pero la gente tenía que obtener esta moneda en particular para pagar el impuesto del templo. Más aún, las palomas y los animales que llevaban para el sacrificio únicamente podían comprarse con esta moneda que los cambistas canjeaban a los peregrinos, pero a un costo 2 veces más elevado que el normal. Así que Jesús tiró sus mesas y dijo: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en guarida de ladrones. La enseñanza de la Iglesia. La Biblia contiene diversos textos que claramente condenan el préstamo de dinero a interés. Más aún, más de 300 años antes de Cristo, el gran filósofo griego Aristóteles también la condenó, señalando que el dinero, siendo naturalmente infértil, es absurdo pretender que genere más dinero. Los padres de la Iglesia, desde tiempos remotos, siempre denunciaron inequívocamente la usura. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica 2,2 Q78, resumió la enseñanza de la Iglesia al respecto. Lo voy a leer literalmente. Está escrito en el libro del Éxodo 22-24: